Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues ya sabéis que en estos últimos días, llevamos ya prácticamente 2 semanas, que se está hablando de la gripe aviar. ¿eh? Se está hablando de la gripe aviar, que es diferente de la gripe que normalmente tenemos casi todos los años, que es un resfriado, en fin, no tiene nada que ver. Eh, Habría que empezar por decir que el interés de este tema está sobre todo en el ámbito que se produce. Básicamente, se ha detectado lo que llamamos gripe aviar, es el gripe, se llama el virus influenza A, que es gripe aviar A. ¿eh? Este tipo de virus, ya sabéis que nosotros nos vacunan, hay tres tipos normalmente que son los más comunes históricamente, la vacuna tipo A, tipo B, tipo C. La que normalmente los vacunan es con la tipo B. ¿eh? Parece ser que el año pasado, el año anterior, hubo incluso la mezcla de dos vacunas, según han dicho algunos médicos, ¿no? Para cubrir los dos tipos de virus. El virus influenza A es un virus que se conoce desde 1977 en Hong Kong, que es la primera vez que se detectó. Estos virus prácticamente aparecen en las aves silvestres, y luego, lógicamente, pueden pasar, como está ocurriendo, a las aves más domésticas o que están localizadas en parques, en jardines, en zonas verdes, en sitios ubicados próximos a todo eso que llamábamos resorts de aves, ¿no? Que llamábamos a esos tipos de zonas naturalizadas con agua, sobre todo, principalmente, donde todas estas aves pues se juntan con aves acuáticas y realmente se producen mutaciones de virus. Por comentar un poco, el tipo de influencia A es lo que se conoce con el tipo de virus H5N1, que este es el tipo que verdaderamente se mueve entre las aves, se contagia entre las aves, pero que también puede afectar a los humanos. Y la primera vez que se detectó el paso a los seres humanos fue en Hong Kong, China, otra vez China, en Hong Kong en el año 1977. Bueno, hay que tener en cuenta que a partir de ese año, pues se ha visto en distintos países, ¿no? El continente asiático, africano, Europa, Indonesia, Vietnam, Pacífico y Oriente Próximo. Este virus, lógicamente, ha causado no solamente miles y miles de víctimas en aves, sino que ha causado también víctimas en humanos. Desde el año 2003 al 2024 se estima en más de 900 personas, seres humanos muertos. En el último año, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se habla de 74 fallecidos, de los cuales más de 50 están en Estados Unidos. En 2024, en Estados Unidos, se detectó por primera vez también el paso de este virus en vacas lecheras. ¿eh? Esto fue un cambio importante, ¿no? Eh, Actualmente, pues el riesgo de infección al ser humano es bajo. Lo que sí que se comenta también es que, aunque sea bajo, prácticamente el 50% de los que estén afectados fallecen, según los datos que hay ahora mismo. Bueno, la forma de detectarlo, la forma, pues hacer una prueba mediante lo que llamamos un RT-PCR. Lo del PCR sabemos lo que es porque nos hemos hartado de hacer analítica de PCR. Pues este es el RT-PCR. Bien, lo que llama la atención es, en principio, aparte porque yo voy por el tema de los parques, los jardines y, por supuesto, la salud de las personas que visitan los parques y los jardines, ¿no? Hay que tener en cuenta que este tipo de transmisiones no son fáciles, con lo cual estamos viendo quizá lo que se pudiera ser en principio aparentemente un estado de alarmismo. Es decir, es lógico que cuando se produce en una granja donde están localizadas 8.500 aves, como ha sido por ejemplo el caso
más escandaloso en Huelva, en un pueblo de Huelva. Pues claro, 8.500 aves que están prácticamente en una nave o en dos naves, todas juntas, pues lógicamente se han sacrificado, que no significa que estuvieran todas enfermas. Lo que pasa es que en el momento que hay un nivel de riesgo de transmisión, pues automáticamente todos los que están en el entorno, digamos que se eliminan para quitar el riesgo del virus. Este virus, el H5N1, es un virus que puede transmitirse simplemente tocando una superficie donde haya habido saliva o donde haya habido excrementos de una ave. ¿eh? Y simplemente con eso, en un periodo de 10 días, se puede transmitir esa enfermedad por contacto. ¿eh? Fijaros que no estamos hablando de transmisión por vía aérea, ¿eh? Por contacto. Bueno, esto lo que pasa es que, claro, que lo que centra el objetivo, el target, pues dentro de todas esas personas que están tratando todos los días con aves y que están metidas en ese entorno, ¿no? Sobre todo en aves donde hay miles y miles de aves juntas, ¿no? El virus H5N2 es un subvirus del virus eh, H5N1, que por lo visto parece ser que no tiene ni la misma fuerza ni la misma potencia y que de hecho parece ser que se mueve entre aves, pero que no ha pasado o han sido muy escasos los casos en los que ha podido pasar al ser humano. Bueno, ya estamos viendo que en varias ciudades ha surgido esto. No me cabe la menor duda por la difusión, por la multiplicación exponencial que tiene este tipo de enfermedad, que los datos que nos están dando están diciendo que en Málaga ha habido 3 patos, que en Sevilla ha habido otros 3 patos, que en otro ha habido otro no sé qué. Las cifras son exponenciales. Eso es lo primero que hay que aclarar y hay que pedir que nos digan la verdad. Segundo, otro de los temas es que están analizando, están haciendo un análisis, un test, que se entiende que es un PCR lo que le están haciendo a las aves, y por ahora no dan este tipo de virus. Por lo cual, al principio cabía pensar que podía ser un problema de herbicidas, de insecticidas, eh, pero claro, cuando se empieza a ver casos difuminados por toda la geografía española, por lo menos por la península, pues la cosa cambia. Esto, claro, nos lleva a plantearnos lo que está ocurriendo. Si nosotros sabemos que hay un pequeño parque con unas aves y tal, pues lógicamente si hay casos donde se han detectado, pues en condiciones normales, pues lo más normal es que haya que quitar todas esas aves para eliminar el riesgo, para eliminar el riesgo porque no hay otra forma de hacerlo. Y lo que pasa es que cuando ese estanque o esos patos están dentro de un gran parque, pues claro, el problema se multiplica, porque no solamente estamos viendo que, por ejemplo, los grandes incubadores también, además de las aves, son los mamíferos, los murciélagos. Los murciélagos son la base de experimentación de los laboratorios en China, a 100 kilómetros de Wuhan, ya os lo comenté alguna vez. Hay unas montañas donde hay millones y millones de murciélagos, donde aquello es una bomba biológica donde experimentan constantemente con virus y con la mutación de los virus. Bueno, entonces este es un problema serio, es un problema delicado, pero realmente lo que estamos viendo por lo que nos dicen, salvo cosas que nos pueden llamar la atención, como que hace ya varias semanas que China ha prohibido la importación de aves de España. Y ya sabéis que China importa sobre todo carne porcina y aves, y China ha prohibido la importación de aves. Ojo, ojo, porque parece ser que saben más cosas de las que nosotros sabemos, eso sin duda. Entonces lo que hace falta es claridad. Es decir, bueno, todos estos patos que se han muerto, ¿de qué se han muerto? Eso es lo primero saberlo, eso es fundamental, saber de qué se están muriendo. Y si sabemos que es el virus tipo A de la influenza tipo A, que es el H5N1, pues ya sabemos de qué va la cosa. Y sabemos el tipo de PCR que hay que hacer para detectarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se están haciendo los PCR adecuados y por eso no sale ese tipo de virus? ¿O
se sale y no se quiere decir para no asustar o para no alarmar a la gente. No lo sé. Lo que está claro es que distintas autonomías tienen su propio protocolo de seguridad. Y, por ejemplo, entre otras cosas, cuando hay tres aves o más en 24 horas en una ubicación próxima, dentro de un parque o dentro de una granja o dentro de tal, automáticamente se genera la alarma y la prohibición y el aislamiento y la incapacidad. Claro, transmitir esto a un parque público, pues es más complicado, ¿no? Porque primero las aves que están volando por encima vuelan por el parque y vuelan por las calles y vuelan por todos los sitios. Y lo que no es lo mismo es cuando tenemos una zona donde hay aves acuáticas, en un lago, en un estanque, donde hay unos patos que viven porque están en una montaña rocosa, con unas galerías donde viven y duermen por la noche, y entonces ahí es donde hay que incidir. Y esas zonas son las que hay que aislar. Pero aislar un parque, cerrar un parque público, aunque el protocolo diga que haya más de tres casos, pues claro, los tres casos dependerá si es en un parque de 30 hectáreas o es un parque de 5.000 metros cuadrados, ¿eh? Que tienen la misma gravedad, pero el área, el ámbito de actuación, el ámbito de limitación, de aislamiento, no podrá ser nunca el mismo. No podemos cerrar, porque entonces terminaríamos cerrando una ciudad. En el momento que haya tres parques que tengan tres casos en 24 horas de esto, terminaríamos cerrando la ciudad. Pero lo que hace falta es aclarar el tema, saber la información real, saber qué pruebas se están haciendo, de qué se están muriendo esas aves, por qué circunstancias, qué tipo de virus, porque en función de eso, esa es la vacuna que nos van a poner o que nos deberían de poner. Pero ojo, que a lo mejor las vacunas están compradas hace meses. ¿eh? Y entonces, pues en vez de ponernos la vacuna tipo A, pues nos siguen poniendo la vacuna tipo B. Todas estas cosas es importantísimo. Y además que no se pueden ocultar, la información no se puede ocultar y es un tema muy delicado y yo creo que ya hemos vivido bastante con el COVID, ¿no? El COVID nos ha marcado a una generación entera, han muerto muchos cientos de miles de personas y realmente, pues aparte de que se haya actuado de la mejor manera posible y se haya hecho lo más posible por salvar vidas y todo esto, pues lo que está claro es que hay que tener la experiencia, ¿no? La experiencia, igual que estamos cuando hablamos de los incendios, y la experiencia igual que cuando estamos hablando de inundaciones, ¿eh? Pues nada más, ahí lo dejo simplemente, ¿eh? Los parques, las aves, y el aislamiento. Hasta pronto, gracias.